solución. Aquí, solución. Todas las posibilidades que nosotros podemos entender, vamos a anotar, ¿no? O sea, este enunciado, porque en algunos problemas no necesariamente va a decir escrito de esta forma, simplemente va a decir hallar el módulo del vector resultante. Eso significa hacer esto. Entonces, es importante, ¿no? O sea, lo que queremos hallar es el resultante, el módulo, el tamaño del vector de la suma de estos dos vectores. Entonces, eso va a ser igual a más b. Entonces, y donde el módulo del vector a es 5. O podemos escribir también así. Lo vamos a hacer de esa manera para que en otros momentos no nos olvidemos. Esta parte ya, el módulo del vector b es 3. O podemos decir también de esta manera. Ahí está, de esa manera, ¿ya? Porque es diferente escribir. Esto no podemos escribir el módulo del vector a es 5. El módulo del vector b es 3. Esto está mal. Mal representado, mal escrito, según las definiciones que se manejan en el campo de los vectores. Está mal escrito esto. Tiene que ser así. Mal, porque tiene que ser así. O a los vectores, para representar a los módulos, escribir las notaciones así. Dentro del valor absoluto está el vector, entonces resulta su tamaño. ¿Ya? De esa manera. Entonces, esta parte es muy importante. Simplemente con esas notaciones ya nos afecta cuando queremos resolver muchos problemas. En un examen puede estar, ¿no? Cuando escribimos, para que tengamos conocimiento, ¿no es cierto? ¿Verdad? Entonces, ahora, ¿cómo podemos hallar? Esto es así. Para hallar, aquí lo voy a escribir, para hallar, nota. Simplemente, por el momento, lo voy a escribir así, nota. Para hallar el módulo de dos vectores unidos por el origen. O sea, de esta forma, eso quiere decir. Para hallar el módulo de estos dos vectores unidos por el origen, se utiliza, ¿no? Entonces, esta forma. Para nosotros el módulo puede ser R o S, ¿verdad? Para hallar, puede ser, entonces se utiliza, vamos a decir S al cuadrado A, módulo de A al cuadrado, más módulo del vector B al cuadrado, más 2 veces A más otra vez, ¿no? Es el producto de módulos. Módulo del vector B por el coseno del ángulo θ. Ahí está. Esta fórmula, mediante esta fórmula podemos resolver. Nosotros, aquí lo voy a en un cuadrito. Vamos a, para que no nos olvidemos esto, ¿no? Esta fórmula es muy importante. A ver. Ahí está. Aquí lo voy a arreglar un poquito. Esa es la fórmula para calcular. Pero, ¿de dónde aparece esta fórmula? ¿No?
Vamos a anotar enseguida al final eso, pero nosotros tenemos que pensar en esa fórmula, porque esa fórmula es lo que nosotros conocemos. Todas las definiciones de ley de senos cosenos, ¿verdad? Son parecidos, ¿no? ¿Verdad? Sí. Entonces, mediante esa fórmula, directamente mediante esta fórmula se calcula. ¿Ya? Porque entonces, y para nosotros, ¿cuál sería entonces el ángulo? El ángulo θ es 60 grados. 60 grados. ¿Ya? Todos los datos tenemos. Simplemente tenemos que, o sea, ¿en qué caso se utiliza esta fórmula? Para resolver módulo de dos vectores unidos por el origen. Un ángulo que los separa, ¿no? Si conocemos esos datos, conocemos el módulo de este vector, además, el ángulo que los separa entre esos dos vectores, podemos utilizar mediante esta fórmula y hallar esta resultante. Anteriormente hemos resuelto gráficamente, ¿no? No tenían valores, en este caso ya tienen datos los valores, entonces ahí es diferente, ¿no? No es directamente sumar, porque algunas veces, algunos que no tenemos mucha experiencia, pueden decir, si sumamos estos vectores 5, 6, 7, 8, entonces el resultante dice, ¿no? Algunos no tenemos bastante experiencia, decimos, si se trata de sumar estos dos vectores, entonces decimos 5, 6, 7, 8. Entonces la resultante final es 8. Dice, no es así. Los vectores se suman por otros métodos. Son vectores, no son números naturales. No se suman aritméticamente, se suman vectorialmente con las definiciones, con las fórmulas que nos dan las definiciones vectoriales. Son diferentes, por eso no es 8 aquí. Entonces, en este caso, como conocemos A, B y el ángulo más, entonces simplemente reemplazamos. Vamos a obtener, entonces tenemos, si este es el resultante expresado de esa forma, porque estos, ¿de dónde aparecen esta fórmula? Ley de senos y cosenos. Vamos a anotar al final, ¿no? Entonces, simplemente el tamaño del vector A es 5, entonces simplemente reemplazamos 5 al cuadrado, más B es 3 al cuadrado, más, ahora, aquí puede haber algunas dudas por el momento, vamos a aclarar, pero el ley de cosenos tiene que ser negativo, ¿sí? Pero en este caso funciona así. Eso se puede demostrar, al final vamos a comparar, porque es lo mismo. Obviamente que en ley de cosenos esto es generalmente negativo, ¿no? Sí, pero en este caso funciona así, es lo mismo. Al final vamos a comparar, por eso lo estamos haciendo. Entonces, dice más 2 veces de estos módulos de estos dos vectores, ¿no? 5, 2, luego coseno de ángulo es 60. De esa manera, ahí está. Entonces, continuamos desarrollando. A ver, alguien, mi compañero. Sí, algunos compañeros, sus micrófonos van a, por favor, van a apagar. Muy bien, aquí es 25 más 9 más, este es 3, van a disculpar, 3, podemos saltarnos, a veces los números nos puede engañar, ¿no? 10, 30, utilizamos calculadores, ahora sí, porque hay coseno de 60, debe ser 0.5. Entonces tenemos, ¿no? Anotamos 0.5. También ustedes en sus prácticas o exámenes rápidamente pueden decir después 0.5, ¿no? Entonces ya anotamos ahí. Entonces sumamos aquí todas las operaciones aritméticas que tienen 25 más 9, 34 aquí, 34. Multiplicamos 30 por
0.5. 15 más 15. La suma total es 34 más 15. 49. Aquí es 49. Pero tenemos que continuar. Entonces aquí es como es al cuadrado pasa al otro. En este momento está escrito así. Está escrito así. Pues vamos a continuar y vamos a decir que esto es 6,49, ¿verdad? Por tanto, de aquí podemos obtener que el módulo del vector 7 unidades, puede ser 7 metros, 7 newtons, ¿no? De esa manera está. Ahí está. Podemos también, ¿no? Para que tenga, sea muy visible. De esa manera, ahí está. Se puede utilizar de esa manera. Combinando con métodos, si nos pide el problema y unos 3, 4 vectores con estos datos, podemos simplificar mediante el método del triángulo, el paralelogramo, poco a poco, ¿no? Pero en este caso, este método de 2 vectores unidos por el orden, así tendríamos que unir varios, ¿no? Primero con A con B, después con ese resultado sumamos con C, el siguiente resultado sumamos con D, así sucesivamente podemos resolver también, ¿no? Ahora, lo que vamos a ver es, a ver, esta parte, ¿no? Hemos obtenido la suma de estos, ¿no? De esa manera. Ahora, lo que quisiéramos ver es comparar esto. A ver, continuamos entonces, ¿no? Muy bien, vamos a seguir. También, de alguna manera, estamos mejorando el Zoom. Estamos ampliando, ¿no? La clase vamos a pasar hasta las 10 de ahí. Unos 20, 30 minutos de descanso, luego continuamos con otra sesión, ¿no? Ojalá que no se presente, a veces algunos problemas técnicos. Muy bien, entonces. A ver, vamos a comparar esto. Aquí lo voy a anotar. Antes de continuar, vamos a comparar por el método de, esto es mediante esta fórmula. Ahora vamos a resolver por el ley de cosenos. Entonces, la misma respuesta nos va a dar. Entonces, por eso lo voy a anotar. Vamos a recordar ley de senos y cosenos, ¿no? Aquí lo voy a anotar. A ver. Aquí lo vamos a anotar, recordar, ¿no? Algunos que se han olvidado. Entonces se llama ley de, aquí lo voy a anotar, ley de, aquí, de senos y cosenos. Es muy importante saber, recordar estas fórmulas de ley de cosenos, porque mediante, con la ayuda de esas definiciones, con esas fórmulas, vamos a poder resolver muchos ejercicios de los vectores. A ver, en este caso, ¿cómo lo vamos a decir? Muchos sabemos, ustedes saben, para un triángulo oblicuángulo existen fórmulas, ¿no? A ver, lo voy a hacer de esta forma, ¿no? Así. Si el triángulo está expresado o está representado de esta forma, donde los ángulos no son de 90 grados, oblicuángulo, no son de 90 grados, está de esta forma, los 3 ángulos del triángulo no son de 90 grados, ¿no? Así. Ley de cosenos, o sea,
Estos pueden ser vectores, pero nosotros vamos a recordar así. Esto puede ser el lado A, el lado B. Pueden ser vectores alfa, beta, gamma. ¿No? En este caso, simplemente por geometría elemental, ¿no? La trigonometría, geometría elemental, ¿no? Cuando tenemos lados así, de esta forma, representado, cuando el ángulo, estos ángulos no son de 90 grados. No son, porque es cuando se hace, cuando un triángulo es de 90 grados, triángulo rectángulo, se utiliza Pitágoras. En este caso no. Entonces, ¿qué dice? O sea, ¿cuáles son las leyes? Ley de senos. Senos, ley de senos. Estos senos. A ver, vamos a anotar todo completo. Ley de senos. Simplemente estamos recordando que dice el vector A, este lado del ángulo del frente es seno de beta. Igual. Nos posicionamos en este lado, el vector B. En este caso puede ser vector o lado B. Es lo mismo. Puede ser vector o lado B. Geométricamente. Entonces, seno del alfa. Esto puede ser. Nos posicionamos en el lado C. Eso es seno del ángulo que está al frente. Del gamma. Así. Esa es ley de senos. Ley de senos. Ahora. Lo voy a anotar porque vamos a utilizar. Lo voy a borrar esta parte. Sin embargo, vamos a anotar, ¿no? Hemos encontrado el resultado, hemos encontrado aquí. El resultado de la suma era, a ver, es 7. 7. Anotaremos aquí. Voy a volver a anotar la fórmula. Sin embargo, necesito, a ver, esto lo voy a borrar. Necesitamos las fórmulas, ¿no? Pues lo voy a dejar, porque es importante anotarlo para poder utilizar. Entonces, decimos, no. Entonces, para este lado, para la ley de cosenos. Son dos, ¿no? A ver esto, para que sea notorio en lo que estamos también. Esta es ley de senos. Son por un lado, y por otro lado, ley de cosenos, ¿no? Ahí está. Ley de senos y ley de cosenos. Entonces, lo que es ley de cosenos tenemos de esta manera, ¿no? El lado A, nos posicionamos aquí, el lado A, su módulo, esto lo estamos haciendo como vectorialmente, ¿no? En base a esta figura salen, entonces tenemos, ¿cuáles son? B, el módulo del B al cuadrado más el módulo de C, vectorialmente ya estamos adaptando, ¿ya? En realidad sería simplemente, geométricamente sería diferente, ¿no? Como vectores, ¿verdad? Entonces vectorialmente funciona menos 2 veces los mismos vectores B, C. Esto lo estamos adaptando para vectores, porque funciona de la misma manera. Entonces coseno, que está ángulo del frente, beta. Así, ahí está primera relación, la primera fórmula de ley de cosenos. Para el B, el módulo del vector B, estamos adaptando B. Los adyacentes o los vectores o los lados que están ahí al frente, entonces son A, módulo del vector A, más el módulo del vector C, menos, porque la definición se define así, menos
2 veces los mismos vectores A, B o C. Así, de esta manera. Coseno de alfa. Ahí está. Para B estamos haciendo, entonces, el ángulo del frente es eso, ¿no? Alfa. Entonces, para C, nos posicionamos en lugar de C, ahí está, aquí. Eso es ángulos que están ahí al frente, entonces A, vector A, al cuadrado más el vector B, menos, así se define, AB, sería, ¿no? Aquí A, vector, módulo del vector B, módulo del vector B por el coseno del ángulo que está al frente, gamma, ahí está. Simplemente estamos recordando, esa parte van a repasar, ¿no? Mediante estas fórmulas vamos a comparar ahora, ¿no? Hemos obtenido mediante, a ver, aquí lo voy a volver a anotar, ¿no? A ver. Mediante el anterior fórmula, la suma hemos obtenido así, lo voy a anotar aquí. La suma hemos obtenido mediante esta fórmula, ¿no? A ver. Mediante esta. A al cuadrado más B al cuadrado menos, más 2 veces A B coseno, ¿no? Aquí es la diferencia. A ver, nosotros podemos pensar, sí, ¿verdad? A ver, ¿por qué esto? A ver, ¿sale lo mismo? A ver, aquí lo vamos a hacer así. ¿Está? Mediante esta fórmula hemos resuelto el primer resultado, ¿ya? El primer resultado hemos obtenido mediante este resultado. Ahora, es como un método. Ahora también vamos a resolver mediante ley de cosenos y nos tiene que dar también, ¿no? La misma. Entonces, eso, a ver, lo voy a borrar de esta parte. Necesitamos analizar. Sabemos que hemos encontrado aquí este resultado. Eso no tenemos que perder. Entonces, tenemos así, ¿no? El resultado hemos encontrado mediante esta fórmula, hemos encontrado, a ver, lo voy a anotar aquí, hemos encontrado 7 mediante esta fórmula. Ahora, mediante ley de cosenos vamos a encontrar la misma respuesta, tenemos que encontrar. Entonces, ahí vamos a sacar la conclusión. Entonces, podemos decir, esta es la fórmula, qué sé yo, podemos nombrarlo así, ¿no? Esa fórmula 1, ¿sí? ¿No? Entonces, ahora, ¿cómo utilizamos esta, aquí lo voy a hacer, mediante esta fórmula hemos obtenido. Ahora, mediante ley de cosenos, aquí lo voy a hacer, mediante ley de cosenos, ¿no? A ver, así vamos a anotar y a ver qué resulta. Porque después esto, porque es importante después, diferentes problemas, muchos problemas mediante estas fórmulas y estos se pueden resolver, muchos problemas. Ya entonces, en realidad esto se hace con estos vectores y ya podemos hacer de esta forma. Lo que se hace es así. El vector A está aquí. El vector A está aquí. Este es el vector A. El vector A. Nosotros podemos trasladar el vector B aquí.
¿Ya? Entonces trasladamos de esta forma. El vector B más o menos está así, más inclinado. A ver, está así más o menos. El vector B, ahí está. El vector B. Es el vector B. Está así. Sin embargo, con la línea horizontal, esto es así. Esto es 60 grados, ¿no? Esto es 60 grados. ¿Verdad? A ver, observe. 60 grados. ¿Sí está? ¿No? Sí, esto hemos trasladado aquí. Pero entre la línea horizontal respecto a la horizontal, esto forma 60 grados. ¿No? Pero también nosotros ahora queremos encontrar la resultante, ¿no? Por el método del triángulo. Aquí entra el método del triángulo, que dice, a partir de este punto de partida, cola cóncava, secuencialmente tiene que los vectores para sumar, ¿no? Entonces, esto también sería el método del triángulo. Estamos utilizando, no decimos que es método del triángulo, pero ya sabemos mediante, cuando hacemos esas operaciones, ya estamos utilizando los diferentes métodos que hemos practicado, ¿no? Entonces, esta sería la suma. La suma, el módulo del vector suma va a ser esto. A, B. A más B. De esa manera. Pero, ¿cuál es este vector? Ahí está el otro detalle, ¿no? Este ángulo. Entonces, aquí podemos observar, este triángulo ya no es triángulo rectángulo, no es. Este ángulo no es 90, ni este ni esto, no son 90 grados. Entonces, necesitamos utilizar ley de cosenos, ¿no? Entonces, aquí aparece otro ángulo. Esto va a ser para nosotros este θ. ¿Ya? ¿Y cuánto vale eso? ¿No? ¿Y cuánto vale eso? Este ángulo. ¿Por qué? ¿Para qué queremos hallar? Porque en las fórmulas de, ¿no? Aquí entre el coseno de beta, en este caso puede ser este alfa, beta, gamma, ¿no? Pero nosotros estamos cambiando con otro, ¿no? Eso no afecta, puede ser cualquier otra variable de los ángulos. Entonces, este ángulo es igual. Desde aquí hasta aquí es 180. 180 grados menos este ángulo, 60 grados. Entonces, el ángulo que estamos buscando es, pues es 120. 120 grados. ¿No? Ahí está. 120 grados. Ahí está. Entonces, ¿cómo sería en este caso? Ya conocemos, este lado conocemos, ¿no? Para hallar este lado, ¿no? O cualquier lado. Este lado, tenemos dos lados conocidos, tenemos datos, su dato de este lado, su dato de este lado. Además, el ángulo, por lo menos un ángulo entre estos, el ángulo que está al frente, ¿no? Entonces, ¿cuál? Utilizando una de estas tres, nosotros nos posicionamos aquí. Entonces, sería así. No, así sería. Utilizando la ley de cosenos. Los vectores que están al frente son A, módulo del vector A, al cuadrado, más el módulo del vector B, al cuadrado. ¿Qué dice ley de cosenos? Tiene que ser menos, ¿verdad? Menos 2 veces estos vectores que hemos anotado, estos dos vectores, A, B, coseno del, en este caso, coseno del ángulo vamos a anotar, coseno del ángulo que está al frente, ¿verdad? Si nos posicionamos aquí, los lados del frente y el
el ángulo que está al frente. Eso dice la definición, ¿no? Puede variar los lados de diferentes nombres, o pueden ser diferentes vectores, pueden ser C, D, E, etcétera, pero simplemente funciona con esto. Entonces ya estaríamos, porque tenemos A y B, además el ángulo que vamos a reemplazar. Entonces, simplemente reemplazamos aquí A, ¿cuánto vale? A ver, vamos a recordar. 5, ¿verdad? 5. Esta parte lo vamos a anotar muy bien. 5 más 3 al cuadrado menos 2 veces, otra vez, el producto de los anteriores 3. ¿Y esto cuánto es? Simplemente vamos a anotar coseno de 120 grados, ¿no? Estamos reemplazando los valores. Esto es 25 más 9 menos 30. Ahí está el detalle. A ver, entonces tenemos, ¿no? Coseno de 120 grados menos, y el resultado da menos 0.5. Y ustedes o nosotros podemos anotar esto cuando se trata para justificar los resultados así, ¿no? Eso vale. Entonces reemplazamos así. Ahora continuamos, ¿no? Continuando tenemos, esto es, como el anterior, 34. Menos por menos, más. Multiplicamos cuánto da 30 por 0.5. 15, aquí está 15, porque los signos menos por menos, más. Entonces, de aquí podemos obtener, en este caso estaríamos anotando de esta manera, ¿no? ¿Está? Esto es, ¿cuánto es la suma? 34 más 15 es 49. 49, y si sacamos raíz cuadrada de esto, ¿no? 49, entonces, aquí lo vamos a anotar, por tanto, el módulo de S, otra vez, es 7. Ahí está. Lo que hemos obtenido mediante esta fórmula es 7. Lo que hemos obtenido mediante este de cosenos es 7 también. Por eso, las fórmulas son iguales. Esto otra vez, ¿no? Ahí está. Con este ejemplo queríamos, de alguna manera, demostrar de esa manera, prácticamente, ¿no? Esto también se puede demostrar mediante definiciones, ¿no? A ver si nos alcanza, pero ahora vamos a estar, ¿no? Esto lo podemos llamar, esta fórmula nosotros, lo podemos llamar para, en este caso, a ver, lo voy a, esta también vamos a colocar un cuadrito, y para que se pueda comprender, esto lo vamos a llamar esta fórmula 2. Eso, por tanto, los resultados de 1 es igual a, son equivalentes, podemos llamarlo también, ¿no? Estamos diciendo, por esta fórmula y por el resultado es lo mismo, eso queremos decir. De esa manera, hemos obtenido muy bien. Entonces, ahora sigamos, ¿no? Nos faltan unos 15 minutos más. Vamos a llegar a las 10 de la mañana y cortamos la transmisión y volvemos a continuar a las 10:30, ¿ya? Yo les voy a enviar un link otra vez de Zoom, entonces vuelven a entrar, ¿no? Terminaron, sin embargo. Ahora, de esa manera, a ver, continuamos entonces. A ver. Muy bien. Ya, continuaremos con el otro método. Ya, luego, para la siguiente clase, si necesitamos demostrar esta parte, lo vamos a demostrar
porque, a ver, de repente esta parte puede ser importante. Método del paralelogramo, lo que queremos entrar es ahí, ¿no? Método del paralelogramo. A ver, un ratito. Vamos a... A ver, para justificar esta parte vamos a demostrar esta fórmula. Esta fórmula vamos a demostrar, ¿ya? Para llegar a este mismo. O sea, a ver, a ver un poquito. Ya. Lo voy a borrar esta parte. Si demostraremos esa parte, va a ser importante. Lo voy a borrar, esta parte. Entonces, ¿no? Esta parte es importante. Todo esto ya hemos analizado. Entonces, esto va a ser así, ¿no? Esta parte. Esa parte sería así, ¿no? A ver. En realidad hemos trasladado, ¿no es cierto? La ley de cosenos. Esto sería así, ¿no? ¿A qué sería igual si esto es así, ¿no? A ver. Esto simplemente es una pequeña demostración cómo se obtiene para comparar, simplemente rápidamente lo vamos a hacer. En realidad esto es este ángulo, ahí está. Puede ser así, ¿no? Lo que hemos llamado, este ángulo es 60, ¿no? Pero está ahí, ¿no? Pero esta parte para nosotros va a ser 180 menos este ángulo, ¿verdad? Sí, ese ángulo va a ser. Entonces, por ley de cosenos, por ley de cosenos, demostración, vamos a decir rápidamente lo vamos a hacer esto, para que no quede pendiente, porque también es importante. Entonces, lo que vamos a hacer es así, ¿no? Así. ¿Cómo se demuestra esto? Este es igual. Lados al vector A por ley de cosenos al cuadrado más B al cuadrado menos, ¿no? Ahí está. Menos dos veces este vector A que está aquí, vector A que está ahí, vector A por el vector B coseno de este ángulo sería, ¿no? 180 grados. 180 grados menos θ, así sería, ¿no? Entonces, ahora continuamos desarrollando. Entonces, esto va a ser así. Esto es lo mismo. A cuadrado más B cuadrado menos dos veces el vector A por el vector B por esta parte. ¿Cómo podemos expresar? 180 coseno. Esto lo vamos a escribir así, ya esta parte. Coseno de 180 grados. ¿Sí? Coseno de 180 grados por el coseno del ángulo, ¿no? Así. Coseno del ángulo. Sí, de esa manera. Escribir enseguida, vamos a explicar eso. Más, ¿no? Más y más. Seno de 180 grados. Voy a continuar esto. Esta parte ya no necesitamos para que podamos entender, lo voy a borrar para que no nos corte esta parte porque necesitamos espacio. Y seno se multiplica seno del pi, así sería. Ahora, pero ¿de dónde obtenemos esto, no? Esto es así. Se llama identidad trigonométrica, lo voy a anotar aquí, identidad trigonométrica. Identidad trigonométrica.
métrica. Ahí, entonces coseno, aquí, ¿sí? Coseno de alfa menos beta, ¿no? ¿Sí? Lo vamos a anotar. Esto lo voy a borrar, ya lo necesitamos porque ya hemos estudiado esa parte, ¿no? Porque necesitamos. Entonces, esto es lo mismo, ¿no? Coseno, esta es una identidad trigonométrica, nos basamos en eso, coseno de beta más seno de alfa por seno de beta. Así sería, ¿no? Por esa razón, esto lo escribimos así, ¿ya? En lugar de 180 estaría alfa, menos en lugar de beta estaría beta, ¿no? Por esa razón escribimos así. Y ahora, coseno de 180 grados es, a ver, menos 1. Esto es, aquí lo voy a anotar, menos 1. Seno de 180 grados es 0, ¿ya? Seno de 0, aquí estamos, a ver. Ángulo, ¿cuánto vale el ángulo de, a ver, un ratito, aquí vamos a, seno de 0, ¿sí? Entonces, todo se vuelve 0. Ya, esta parte, por esta razón, todo se vuelve 0. Entonces, sería así. Esto es ángulo, a ver, el módulo de A más módulo de B, sería así, menos 2 veces módulo de A por el módulo de B. Todo esto se hace 0, pero esto ya se hace así, menos 1, ¿no? A ver si hay espacio aquí, sí. Aquí, A, no, estamos aquí, más B, menos por menos, más 2 veces, 2 veces A, B. Esto deberíamos anotar aquí, sí que había aquí, ¿no? Así, coseno, así está. Entonces, esto con esto se hace positivo y al final anotamos coseno de, así. Entonces, esto es así. Entonces, esto, ahí está. Hemos demostrado partiendo de ley de senos y llegamos a la misma. Eso significa que hemos demostrado que por eso los resultados son iguales. A eso queremos llegar. Esta parte era importante justificar esto, ¿no? Sí, de esa manera decimos lo que queríamos demostrar. Se puede decir así, ¿no? Lo que queríamos demostrar, ¿no? Esta parte, ¿por qué es el resultado lo mismo mediante esta fórmula y mediante ley de coseno? ¿Por qué? Por estas razones, ¿no? O sea, simplemente cuando están dos vectores unidos por el origen, simplemente hay que mover el otro al otro lado y al finalmente si aparece diferente el triángulo oblicuángulo, ya no es triángulo rectángulo. Cuando es triángulo rectángulo, se utiliza para calcular los lados de los módulos de los vectores Pitágoras, ¿no? Pero en este caso, como es un oblicuángulo, entonces, mediante ley de cosenos, de esa manera podemos calcular. Muy importante esta parte porque muchos problemas se resuelven mediante estos métodos, estas fórmulas. ¿Ya? Entonces, ya estamos llegando ya va a ser las 10, faltan unos 2-3 minutos. Entonces vamos a tener
creo que hemos mejorado también pues, eso de que se cortaba cada 45 minutos. Lo estamos mejorando entonces de esa manera. Ya para los posteriores de la misma manera vamos a avanzar. ¿Ya? Entonces, todo esto se está grabándose, entonces vamos a poder, ¿no? Los anteriores videos eran apenas 3, porque era una introducción. Ahora, de cada clase vamos a enviar por lo menos 5 videos. Por ejemplo, esta sesión que hemos avanzado desde las 8 hasta las 10, 2 horas. Hay veces los videos resultan ser muy pesados, grandes, ¿no? Entonces yo lo voy a tratar de dividir esta parte en 2. A ver, lo voy a ver porque anteriores, cuando avanzábamos por sesiones de 45 minutos, generalmente exactamente salía 5 siempre, no se podía pasar. Hay veces con 6 videos. Ahora yo creo que va a ser 5 videos, ¿no? Alguna vez podemos prolongarnos las horas, ¿no? Pues después de 12:30 hasta 12:30, 40, 45 veces, ¿no? Cuando tenemos que abarcar más el avance. En este caso, lo voy a hacer de esa manera, lo voy a tratar de partirlo el video en 2 de esta parte. De tal manera que, ¿por qué se parte eso? Porque cuando se hacen los videos se vuelven muy pesados, es difícil de bajar, descargar. Por el momento estamos enviando ustedes han debido ver, por el Google Drive, ¿no? Eso a veces conviene porque se puede descargar directamente los videos. O si no, dependiendo a ver cómo también hay una coordinación, a veces dicen desde la dirección que tenemos que siempre trabajar en YouTube. Anteriores yo lo he subido a YouTube, pero también lo voy a ver estos días. Si es que lo subo a YouTube, es lo mismo, los links voy a enviar a WhatsApp. Y también se están habilitando ya a la plataforma, ya poco a poco ya se está llenándose la plataforma móvil, ya van a estar todos, ¿no? Alguno que otro que tenga problemas, va a haber una nómina de docentes que están encargados cuando tienen problemas de cómo ingresar a la plataforma móvil. Entonces, con ellos tienen que consultar, ¿ya? También les vamos a estar enviando eso. Entonces, ahora, enseguida se va a cortar, ¿no? Vamos a tener 30 minutos de descanso. Les voy a volver a enviar otro enlace. Al último enlace entre ustedes.